Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer taller que se realizará en colaboración entre IPAS, Gente en Democracia, GTD, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y el Centro Rubelsi. Como ustedes sabrán, el taller estará dividido en 4 sesiones, las cuales se realizarán todos los sábados, siendo esta la primera sesión, y estaremos finalizando el sábado 20 de marzo en horario de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía. Contaremos con la participación de grandes ponentes como Rosa María Juárez, Juan Francisco Fopa, Manfredo Marroquín, e iniciamos hoy con el tema Conceptos básicos de la democracia, contando con la participación del doctor Douglas Chacón. Entre las dinámicas del taller les solicitamos que los micrófonos permanezcan en silencio para poder mantener el orden y atención. No es estrictamente necesario que sus cámaras permanezcan encendidas, y si en el transcurso de la sesión les surgiera alguna duda o pregunta o algún comentario que quisieran hacer, les recomendamos que la anoten en el chat de acá de Zoom, ya que al final de la ponencia habrá un espacio para poder solventar este tipo de dudas. En el transcurso de la sesión compartiremos un link de asistencia en este chat de Zoom y en nuestro grupo de WhatsApp también, el cual se mantendrá abierto y contendrá un breve repaso de la ponencia. También les recordamos que si aún no se encuentran en este grupo, este está en sus correos, y de igual forma lo enviaremos ahorita en el grupo en el chat de acá para que se puedan unir. Se les solicitará también realizar las actividades que se le asignen en la plataforma de Google Classroom, ya que estas complementarán el desarrollo del curso. Se extenderá un certificado de participación avalado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala a las personas que hayan participado en las 4 conferencias, hayan registrado su asistencia y hayan cumplido con el proyecto final, que se les hará hacer llegar al final, pues, o en el transcurso del taller. Eh, Como sabemos que este tipo de información es concerniente a toda la población sin excepción alguna, durante todo el taller contaremos con el apoyo del Centro Rubelsi, quienes interpretarán desde la lengua de señas lo expuesto en estas sesiones. En esta ocasión nos acompaña Geraldine Arevalo, quien nos comentará un poco acerca de su trabajo en el Centro Rubelsi. Entonces, Geraldine, no sé si estás por allí. Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a IRIPAS por habernos dado este espacio de interpretar este taller tan lindo. Mi nombre es Paola Marroquín. Queremos contar un poco sobre lo que es Centro Rubelsi. Está conformado por 4 integrantes, que es Geraldine Celesto. Mi nombre es Paola Marroquín. Como les comentaba, Alejandra Martínez y Luz Amalia Orellana. Les vamos a comentar un poco de lo que hemos ido haciendo como Centro Rubelsi. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un gran gusto estar con ustedes y poder compartir este taller. Nosotros nacimos para educar a las personas, entonces, pues todo lo que sea en beneficio a Guatemala, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. Nosotros damos tutorías y acompañamiento, refuerzo a personas con y sin discapacidad. Damos talleres también de lengua de señas. Hemos implementado también talleres de costura y talleres de lettering. Estamos trabajando para dar talleres de braille. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Centro Rubelsi en Facebook y en Instagram como @rubel_sí. Igualmente se los vamos a escribir por la cajita, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a IRIPAS por esta invitación y solamente. Bueno, agradecemos al Centro Rubelsi por el apoyo y a las chicas, ¿verdad? Entonces, ahora continuando con la agenda, ahora presentaremos al doctor Douglas Chacón, que es el expositor del tema del día de hoy. Él es costarricense, licenciado en periodismo, con maestría en comunicación y política en Guatemala. Ha sido también asesor y consultor de diversos organismos internacionales en temas educativos, organizativos y de planeación, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Congreso de Guatemala, entre otros. También ha sido profesor de Prospectiva Política y Análisis Político de la Universidad Rafael Andívar, profesor del curso Sistemas Políticos comparados en la Escuela de Gobierno y de Comunicación Estratégica en la Maestría de Estudios Estratégicos de la URL, y al igual que profesor en sistemas comparados de la Escuela de Gobierno en Guatemala. Entonces, doctor, muchas gracias y bienvenido. Lo dejamos con la palabra.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por esta invitación a IRIPAZ, muy gentiles en tomarme en cuenta, sobre todo con un tema que sigue siendo importante, que sigue siendo fundamental y que pareciera que pasó mucho tiempo sin que lo consideráramos en serio, que lo hayamos descuidado y que precisamente por eso tenemos un poco de crisis en las democracias de nuestros países. Entonces, he preparado una presentación que quiero compartir con ustedes para facilitar la conversación y para que sea más claro el mensaje. Voy a compartirlo aquí. Vamos a ver. Un segundito. Sí. Vamos a llamarle democracia y ciudadanía a este documento, a esta presentación. Y vamos a empezar con una idea que me parece es muy importante, aunque pareciera que no tuviera razón, no tuviera relación. Es esta idea de Strozo: deber hacer algo implica tener razones para hacerlo. Y eso significa que todo lo que hacemos, lo hacemos por alguna razón. Todo lo que hacemos, lo hacemos por una razón. Y seguramente solamente el demente, el loco, no estaría teniendo la razón al hacer lo que hace. Y esto lo vamos a recuperar al final de la charla. Quisiera empezar a hablar de la democracia como un conjunto de sistemas. Imagine 3 sistemas que se relacionan y que juntos conforman lo que llamamos hoy democracia. Por ahí es donde vamos a empezar, pensando a la democracia como un sistema. El primer subsistema es la democracia como un paradigma. Y un paradigma es una idea fuerza que contiene en su seno un conjunto de ideas fuerza. En este sentido, el paradigma de la democracia se basa en un conjunto de principios y de relaciones sociales. Contiene un conjunto de valores políticos y precisamente es este conjunto de valores políticos lo que se fue conformando a lo largo del tiempo para dar las características que tiene la democracia el día de hoy. ¿Por qué es importante hablar de la democracia como paradigma? Porque las ideas tienden a desgastarse. La idea original de la democracia, como ustedes saben también, surge en Grecia hace muchísimos años y en un momento dado de la historia, pues la democracia desaparece. Sencillamente desaparece de la faz de la tierra y empieza a ensayarse a lo largo de la Edad Media y de la Alta Edad Media, empieza a ensayarse un conjunto de experimentos políticos en distintos lugares del mundo, a partir de, eso sí, las ciudades, que es donde se concentraba la mayor cantidad de las personas. Y en ese proceso de experimentos políticos, de cómo gobernarnos a nosotros mismos, pues surge la idea, como ustedes saben, de los reyes, de los príncipes, de las autoridades, básicamente la idea del soberano, en donde el soberano es instituido por Dios. Y eso es lo que termina gobernando Europa más o menos hasta el siglo XVIII. Imagínense ustedes cuánto tiempo, cuánta experiencia, cuánta energía gastó el mundo tratando de poner en práctica el paradigma del soberano.
y cuán joven es la democracia como paradigma. Si nosotros consideramos que la democracia empieza a formarse después de la Revolución Francesa, tenemos muy poco tiempo de democracia. Y por eso es que estamos hablando de ella en este momento. La democracia es un sistema, y eso quiere decir básicamente lo siguiente. Un sistema es un conjunto de partes y las relaciones específicas. Las relaciones específicas. Nosotros damos por cierto, damos por contado que las relaciones están ahí en la democracia. Pero voy a decirles algo, si esas relaciones no son frecuentes, si esas relaciones no son permanentes y no son aceitadas adecuadamente, el conjunto de relaciones impide que el sistema funcione adecuadamente. Después vamos a explicar un poquito más esto. Pero ahora veamos la democracia no como paradigma, sino como sistema. La idea es que la democracia es un conjunto de normas, entre otras cosas, para tomar decisiones sobre cómo acceder al poder, cómo lograr la legalidad y también cómo convivir entre todos en un modelo de paz preferiblemente. No en todos los lugares del mundo hay paz, pero igualmente en todos los países, no importa el sistema que exista, existe conflicto. Todas las sociedades tienen conflictos, todas, absolutamente todas, porque el conflicto es connatural a la naturaleza humana y a la naturaleza de las relaciones sociales y políticas. La democracia como sistema se ofrece como un conjunto de normas para resolver problemas. Uno de ellos es cómo nos gobernamos, quién nos gobierna y a través de qué mecanismos. Entonces, en el paradigma del soberano, el que gobernaba era el rey, pero era un gobierno autocrático. En el paradigma de la democracia, la decisión general de quién nos gobierna corresponde a todos los ciudadanos con capacidad de votar. Este conjunto de normas que llamamos regla democrática es lo que nos permite decir que la democracia es un sistema, porque no son solo normas, es organizaciones, es personas, es reglamentos y es intercambio y movimiento de recursos. La democracia es cara porque mueve muchos recursos, pero no mueve solamente los recursos económicos, no mueve solamente las organizaciones políticas, no mueve solamente el proceso electoral. La democracia mueve la economía, la democracia mueve también la biología. Finalmente, en la democracia, la administración de la ciudadanía es la administración de miles de cuerpos. De modo que la democracia requiere tomar en cuenta la biología y la salud. El tercer sistema o subsistema es mirar la democracia como forma de vida. Y vamos a entender esto como la democracia requiere un conjunto de comportamientos, un conjunto de conductas democráticas. Y esto lo que voy a decir es lo siguiente. Si tú quieres tener, perdón, si tú quieres tener una cultura democrática, tienes que crear comportamiento democrático. Si tú quieres tener una cultura democrática, tienes que crear conductas democráticas. No es posible, a partir de una cultura autoritaria, generar una cultura democrática. Es imposible. Por esta razón, la cultura general de
el país, por ejemplo, de Guatemala, tiene mucho que ver. Si tú te preguntas, bueno, ¿cómo son los ciudadanos guatemaltecos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las conductas que aprendieron? Aprendieron a guardar silencio durante 40 años. Superar esos miedos toma tiempo. Ustedes que son jóvenes no experimentaron el miedo de la persecución, del asesinato y de la dictadura. Ustedes entraron en este mundo, digámoslo, en un proceso o en un país que tenía un proceso de democratización en el cual todavía está. Pero insisto, si no se crean comportamientos democráticos, no se puede crear una cultura democrática. Entonces, tomen nota sobre esto. Si no hay intentos y esfuerzos por generar comportamientos democráticos, no vamos a tener conductas democráticas. Un ejemplo, si tú no sabes perder, no puedes ser demócrata. Si tu partido perdió en las elecciones y no lo soportas y no lo toleras, entonces no eres demócrata. La conducta democrática del perdedor es aceptar que perdió, que la vida continúa, que va a haber un traspaso de poder y se felicita al ganador de las elecciones. Algo que no hizo Trump, por ejemplo. Pero claro, ya todos sabemos que Trump no es un demócrata, ni lo será nunca. La conducta de Trump, ese comportamiento autoritario, llevó precisamente a un conjunto de locos a hacer un intento de golpe de Estado el 6 de enero de este año. Esa conducta no puede ser soportada, no puede ser tolerada en un sistema de la democracia como forma de vida. ¿Por qué? Porque en democracia aprendemos a perder y aprendemos a ganar. Lo mismo dentro de los subsistemas. Cada uno de los subsistemas tiene un conjunto de valores que se relacionan entre sí. Pero hay tres cosas que hacen que la dinámica democrática sea muy interesante. Y es cómo hay tres cosas que permiten, digámoslo así, que el sistema se mantenga fluido. Uno es la inclusión de todos los actores. El otro es el diálogo como estrategia política y la deliberación racional de los asuntos públicos. Entonces, lo vamos a ver en un sistema de relaciones. La democracia como paradigma tiene un conjunto de valores políticos y la democracia como paradigma requiere la democracia como sistema. La democracia como sistema afecta la democracia como forma de vida, que tiene un conjunto de valores psicológicos, y finalmente la democracia como forma de vida refuerza la democracia como paradigma. Vamos a completar aquí para explicarlo más adelantito, pero la idea es que la democracia como paradigma, es decir, como idea, requiere la democracia como sistema, es decir, los mecanismos. La democracia como sistema afecta la democracia como forma de vida. ¿Por qué? Porque si en un juego no tengo yo la posibilidad de ganar alguna vez, el juego no tiene gracia y lo voy a dejar de jugar. La gracia del juego democrático es que los participantes puedan ganar alguna vez. Si el que gana es siempre el mismo, pues no tiene gracia jugar ese juego. Por eso es que la alternancia en el poder es tan importante. Entonces hay un grupo de valores ligado a la democracia como paradigma.
y hay dos valores fundamentales ahí. Uno es el pluralismo y el otro es la tolerancia. Estos dos valores requieren de otros dos valores de la democracia como sistema, son la participación y el diálogo. A su vez, la democracia como sistema, participación y diálogo, afectan a un valor psicológico que es la responsabilidad. Es una relación de sistema, perdón, es una relación sistémica, pero vamos a ver qué entendemos por tolerancia. Y esto es lo que quería decir. La tolerancia hace referencia a no ser indiferente. Y no ser indiferente incluye o necesita que tú consideres a la persona, al vecino, a tu adversario, el adversario político, lo consideres y te intereses por esa persona. Se trata de no ser indiferente. Digámoslo así, la tolerancia se opone a la indiferencia. Ahora bien, hay, digámoslo así, distintos tipos, y vamos a hablar de dos tipos de tolerancia. La tolerancia débil, que es aquella que me permite a mí asumir una actitud de reconocer, respetar, facilitar y convivir con las minorías. Pero la tolerancia fuerte es la que me permite reconocer, respetar, incluir, facilitar, proteger y cooperar con las minorías. Tú puedes ser tolerante de modo débil o puedes ser tolerante de modo fuerte. La idea o el ideal es que todos seamos fuertemente tolerantes para que este principio político de la democracia pueda seguir alimentando la democracia. El otro valor político de la democracia como paradigma es el pluralismo. Y bueno, el pluralismo asegura el espacio y las reglas para que permitan la existencia y el desarrollo de las personas diferentes, de los que son diferentes a mí, por supuesto. Entonces, en una sociedad pluralista, la diferencia es un valor. Ser diferentes es un valor y es un valor protegido. Y eso es lo interesante precisamente de la democracia, que la democracia puede admitir tanto mayorías como minorías. Y esas mayorías y minorías pueden convivir de manera pacífica. Esa es la democracia. O al menos ese es el ideal. El valor procedimental del diálogo es lo que entendemos como una capacidad. Es una capacidad de las personas, pero también es una capacidad del sistema. Y es la capacidad para poder construir juntos a través de este mecanismo un conjunto de decisiones y de acuerdos que nos permitan alcanzar mejores estados de vida y mayores consensos. De modo que podemos hablar del diálogo como de dos formas. El diálogo como una capacidad y el diálogo como una estrategia. Entonces, como capacidad, inicialmente es una capacidad de argumentar racionalmente frente a otros. Y el otro es el diálogo como estrategia, la capacidad de crear un mecanismo para lograr consensos. Por eso es que se puede hablar del diálogo como una estrategia. Voy a usar el diálogo como estrategia para alcanzar consensos. De eso se trata, de alcanzar consensos. ¿Por qué preferimos el consenso? Porque el consenso nos asegura la paz. Si cada vez los poderes toman decisiones absolutas sin consultar, y sin consultar quiere decir a la sociedad, a los grupos políticos, a los grupos sociales, la vena autoritaria se desarrolla. Entonces, el diálogo como estrategia desaparece y el autoritarismo se integra a la sociedad.
Y entonces los gobernantes empiezan a decir, no, ustedes me eligieron a mí para tomar decisiones y tomo decisiones solos. Y vamos perdiendo la savia democrática. El otro valor es la participación. Entonces, la participación es una capacidad que desarrollamos los ciudadanos para participar, mejor dicho, para intervenir como ciudadanos en los asuntos públicos. De ser posible, en todos los niveles. Decía esta señora Arnstein, esta idea tan interesante de que, bueno, nadie se opone a las espinacas porque se entiende que son buenas para todos y todo el mundo entiende que la participación de la ciudadanía es buena para la democracia. Los únicos que piensan distintos son las personas autoritarias, que dicen que qué tiene que hacer la gente en la política. No tienen que hacer nada, tienen que obedecer, eso es todo lo que tienen que hacer. Los demócratas pensamos distintos. Entonces, dentro de la participación hay un conjunto de posibilidades de participar. Hay al menos 8 mecanismos reconocidos y uno de ellos está asociado a las políticas públicas, es intervenir de algún modo en la definición, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de la gestión pública. Tú puedes como ciudadano participar en la definición de la política pública, en la ejecución, monitorearla o evaluarla, pero para eso te tienes que organizar. Puedes participar a través de un mecanismo normalmente dirigido por los gobiernos locales de presupuestos participativos, que es preguntarle a la gente, mire, ¿cómo gastamos el dinero de la municipalidad? Están las consultas, están las audiencias, están las deliberaciones públicas, que es cuando se discuten algunos proyectos de ley y llaman a las organizaciones o a ciudadanos específicos para consultarle su opinión sobre tal proyecto que está en el Congreso. Los debates ciudadanos, la silla ciudadana, bueno, en Guatemala hay silla ciudadana, lo desarrolla creo que una televisora nacional. Los órganos colegiados, como ustedes conocen, los de abogados, los ingenieros, los doctores, etcétera. La cogestión, que es la capacidad que tiene, por ejemplo, el gobierno local de entregarle tareas a algunos ciudadanos organizados para realizar en nombre de la municipalidad. Y está el octavo, que es el control ciudadano. ¿Qué es el control ciudadano? Bueno, es la capacidad que tiene todo ciudadano de interesarse por la cosa pública y establecer algún tipo de mecanismo para controlar la gestión de las autoridades. Es como si usted decidiera vigilar al alcalde de su cantón o de su municipio. Entonces, digamos que sea Neto Brand, ¿no? Entonces, vamos a vigilar a Neto Brand. Entonces, cada vez que hay reunión de las autoridades, hay por escrito un acta en donde se toma nota de todo lo dicho y de lo decidido. Entonces tú vas, si no está publicado en la página de la municipalidad, tú puedes ir presentar una nota en la oficina de información pública solicitando el acta de la reunión de las autoridades del municipio del día tal. Y ellos tienen la obligación legal de darte esa acta. Y entonces con esa acta tú te enteras y empiezas a observar qué es lo que están decidiendo y por qué. Esa es una forma de participar. Y las 8 pues son interesantes, aunque no son las únicas. El siguiente valor que yo llamo un valor psicológico de la democracia es la responsabilidad. Y bueno, la responsabilidad es importante no solo en política, pero es muy importante en política porque en política se administra fondos públicos y el dinero de todos, y entonces hay que ser más responsable que el padre de una familia. Los padres,
bueno, hay padres muy irresponsables, pero digamos que en teoría todo padre debe de ser responsable por la vida, mantenimiento y conducción de la familia. Bueno, pues exactamente lo mismo en el ámbito municipal o en el ámbito nacional. Esperaríamos que Jean Mattei sea responsable con los recursos y las políticas para Guatemala. Bueno, responsabilidad, como dice ahí, es la aceptación voluntaria y consciente de los deberes y obligaciones que busca la ejecución de unas acciones coherentes y eficientes. Se supone que hay que ser eficientes. En conclusión, la democracia como paradigma requiere la democracia como sistema, y esta, a su vez, afecta a la democracia como forma de vida, que a su vez refuerza la democracia como paradigma. Vean cómo está el círculo. El paradigma de la democracia necesita a la democracia como sistema. La necesita. ¿Por qué? Porque son mecanismos que hacen que las cosas ocurran. Pero los mecanismos afectan la forma de vida de la gente. Y la forma de vida de la gente, sea demócrata o no, refuerza o, si es autoritaria, debilita la democracia como paradigma. Lo voy a poner así de ejemplo. Si todos los que me están escuchando son autoritarios, si todos los que me escuchan son autoritarios, no creen en la democracia, no practican una conducta democrática y entonces se conformarán con lo mínimo y aprovecharán toda oportunidad social posible para comportarse autoritariamente. ¿El resultado final cuál es? La ciudadanía queda golpeada. Porque las sociedades autoritarias producen zombies, autómatas, personas obedientes y acríticas, incapaces de levantar la voz, incapaces de dar una opinión porque tienen miedo. El autoritarismo se nutre del miedo. Así es que, cuidadito. La próxima conclusión nos lleva a que los valores políticos, tolerancia, pluralismo, requieren de los valores de procedimiento, requiere del diálogo, recuerdan, requiere del diálogo, requiere de la participación. Si la gente no participa, no hay savia democrática en la sociedad. Y entonces, la participación y el diálogo afectan a los valores psicológicos, que es lo que estaba mencionando antes. Y bueno, finalmente los valores psicológicos terminan, como la responsabilidad, terminan reforzando los valores políticos. ¿Ven cómo hay un ciclo? ¿Ven cómo hay un conjunto de relaciones? Y es ese conjunto de relaciones específicas lo que permite que la democracia funcione. Si no funciona todos los subsistemas, el sistema se cae. Y por esa razón, insisto, no puede haber una cultura democrática si la cultura general es autoritaria. Atención, guatemaltecos. Si no hay comportamiento democrático, no se puede crear cultura democrática. Para cerrar esta parte, tengo que decir esta idea. Los valores no admiten la exclusión de nadie. No hay nadie que esté fuera del ámbito de los valores. Todos tenemos valores. Y todos tenemos antivalores. Vean lo que dice Strawson por acá.
la única pretensión que alcanza autoridad moral es la que tiene como objetivo la totalidad de la ciudadanía, el bien común, la sociedad globalmente, porque además es la inspiración democrática, las mayorías. Una política destinada solamente al bienestar de las minorías no es un sistema democrático. Por esa razón, los valores no admiten la exclusión de nadie, especialmente los valores democráticos. Pero bueno, ¿qué define al ciudadano considerado el ciudadano dentro de un sistema democrático? Yo les ofrecí un documento para explicar esta parte que esperaba que leyeran para el día de hoy. Y es que el ciudadano puede ser entendido, definido a partir de la siguiente fórmula, que es una fórmula para explicarlo. Es como decir, X hace M porque es Y. Es decir, Juanita vota porque es ciudadana, ¿ya? Y entonces aquí lo que se entiende es que las identidades sociales definen o causan los intereses individuales. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de lo que podría significar esto. Bueno, la identidad es que somos ciudadanos. El interés del ciudadano es sacar a Jean Mathey del gobierno. En consecuencia vota. Si aquí el interés es el centro y la explicación de la acción, entonces lo que nos explica qué es ser ciudadano es el interés. Esa es la primera explicación. El ciudadano tiene un interés y actúa de acuerdo con esos intereses. He escuchado muchas veces decir que la ciudadanía, los votantes guatemaltecos, votan en contra de sus intereses. Y votan en contra de sus intereses porque escogen candidatos como este señor. Y algunos dirán, bueno, es que no había nada más, no había nada mejor, escogimos el menos peor. Entonces, tenemos un problema dentro del sistema que no produce candidatos que respondan a los intereses de los ciudadanos. Y ahí tenemos un problema de magnitudes importantísimas. Segundo elemento, X hace M porque es Y. Y vamos a poner el ejemplo. Perdón. Vamos a imaginar entonces que el interés de todos de sacar a Jean Mathey identifica a toda Guatemala. ¿Ya? El interés de todos produce o conduce a una identificación. Toda Guatemala. Bueno, eso no es cierto. Por supuesto que no todo el mundo quiere que se vaya Jean Mathey. Es solamente para presentar el ejemplo de que una forma de entender a la ciudadanía es que el interés general de las personas produce algo que se llama ciudadanía. Y esta otra perspectiva es que X es Y porque hace M. Entonces, nosotros lo que nos fijamos es que fulano de tal hace tal tipo de cosa porque es tal cosa. De modo que la acción es lo que explica lo que es. Su acción explica su ser, lo que hace. Entonces, aquí en este ejemplo, la acción explica la identidad. Por ejemplo, fulano de tal vota porque es un ciudadano democrático. Porque es un ciudadano, digámoslo así, que apoya el sistema. Y esto se explica porque en el caso de Guatemala, el 60% de las personas
todavía considera, a través del Latino Barómetro, que el sistema democrático es mejor que cualquier otro sistema. Eso es lo que se llama el paradigma de Churchill, como así lo entiende el Latino Barómetro. 60% de los guatemaltecos entienden que el sistema democrático es mejor que cualquier otro, aunque tiene sus fallas, aunque tiene sus debilidades. Entonces, la idea de que X es Y porque hace M, lo que hace es levantar o considerar la identidad como un efecto emergente y lateral de una sucesión de N acciones individuales. Entonces, piensen en esto. ¿Cómo se forma un autoritario? ¿Cuál es el conjunto de experiencias que el autoritario tiene que experimentar para llegar a ser autoritario? Tienen que ser miles de experiencias cotidianas, consistentes, permanentes, una tras otra, para convertirse en un autoritario. Del otro modo, si tú quieres crear, fortalecer, levantar, construir un ciudadano democrático, tienes que darles experiencias democráticas. Si tú quieres que los jóvenes sean demócratas, tienes que darle experiencias democráticas. La primera experiencia democrática es en la mesa de la casa. ¿Cómo son manejadas las relaciones interpersonales en la mesa de la casa? Empieza a definir cómo aprendo yo a dialogar, cómo aprendo yo a comunicarme, cómo aprendo yo que se toman decisiones dentro de la casa. Son las experiencias, las miles de experiencias, lo que van produciendo y contribuyendo a crear demócratas o autoritarios. Tú dirás qué es lo que vas a hacer al respecto. Entonces, la cuestión de la identidad, y quisiera hacer una pequeña desviación aquí, la cuestión sobre qué es ser guatemalteco, por lo menos hasta como yo lo entendí, si me equivoco me disculpan. Yo entendí que en Guatemala había un fenómeno. Una cosa es ser guatemalteco y otra cosa es ser chapín. Y entendí que ser chapín era algo así como una esencia de lo popular. No todos los guatemaltecos son chapines. Bueno, en este sentido popular, no todos los guatemaltecos son chapines. Algunos se sienten más chapines que guatemaltecos, porque el chapín es una especie de subproducto de la cultura guatemalteca. Pero en todo caso, ¿qué significa ser guatemalteco? ¿Y qué significa ser demócrata en Guatemala? Bueno, estos son aspectos que ustedes tienen que buscar dentro de la investigación sociológica, política, de la vida cotidiana de los guatemaltecos y preguntarse si lo que están haciendo hoy está produciendo demócratas o está produciendo autoritarios. ¿Qué es lo que está produciendo la sociedad en este momento? Porque ese producto surge de la interacción que generan las preferencias colectivas y que hoy llamamos identidad social. Entonces, la frase del principio es que los individuos actuamos porque tenemos razones para actuar. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las razones que tenemos para comportarnos y tomar decisiones democráticas? ¿Cuáles son esas razones? A veces la razón es porque tenemos, la razón proviene de que tenemos un código deontológico, es decir, un conjunto de deberes, reconocemos un conjunto de deberes. Y entonces, por ejemplo, decimos, voto porque es mi deber votar. Y hay otros que dicen, no, mi deber es no votar porque este sistema está corrupto. Hay entonces una oposición de valores actualmente.
Por el otro lado, existe un conjunto de estructuras normativas porque, bueno, todos hemos aceptado un conjunto de valores y de reglas sobre los cuales podemos actuar. Y entonces funcionamos a partir de ellas, si no, no fuera posible salir a la calle. Si nosotros tuviéramos miedo de que todos los conductores son asesinos, sería imposible caminar por la sexta, sería imposible. No podríamos cruzar las calles, tendríamos miedo constantemente. Pero bueno, precisamente dado que existe un conjunto de normas, se supone que los choferes de bus no son asesinos, aunque a veces lo parecen, pero se supone que no son asesinos, que no quieren matar a la gente, tirarlas al guindo ahí en aquella curva donde se muere todo el mundo, que no lo hacen, digamos, de modo consciente, lo hacen por otro tipo de razones. Pero en todo caso, las fuentes de identidad social nos dicen que hay un conjunto de normas que nos permite tener normas de etiqueta, normas de vestido y por lo tanto, digamos, hipotéticamente, ser ciudadanos vigilantes del bien público, aunque no todos los ciudadanos vigilan el bien público. A veces solamente vigilan su interés personal. Y bueno, pues la forma de interpretar las normas y roles sociales está determinado por la identidad social de los individuos. ¿Quién te dice a ti hoy no te metas en política? ¿O quién decía hace 30 años no te metas en política? Ha cambiado el contexto, pero es la misma frase. No te metas en política. Allá porque había miedo, era peligroso. Hoy quizás porque siente que no vale la pena. El contexto le da una interpretación diferente a cada frase, pero es la misma. La otra idea, voy a vigilar el presupuesto municipal. Entonces, te lo planteo así. Si tus padres vigilaran el presupuesto municipal desde que tú tenías 5 años y hoy tienes 20, 21, 22 o más, tú naces, creces y mamas el valor de la democracia como sistema y vas a creer en la participación ciudadana a través del control y vigilancia del presupuesto municipal. Porque ya entonces es parte de la vida de la familia. La auditoría ciudadana es parte de la vida de la familia. Pero la pregunta es, ¿cuántas familias tienen eso como una experiencia fundamental? Para que me expliquen la idea de que sin una cultura democrática y un comportamiento democrático no puede haber una cultura democrática. Si el comportamiento es indiferencia, el resultado cultural es la indiferencia. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, pues lo que explica la acción en estos casos no es la utilidad instrumental, sino la utilidad simbólica. Y cuando hablo de utilidad simbólica, estoy hablando del chapín que tiene un conjunto de valores políticos. El chapín que tiene un conjunto de valores políticos. La fuerza simbólica de eso es la expresividad de cómo declara el ciudadano de a pie sobre los asuntos públicos, si le interesan o no le interesan. Y eso termina definiendo quién es quién y cómo somos todos. Entonces, si nosotros nos comportamos de modo responsable, y la responsabilidad es un valor, y yo me comunico como un ciudadano responsable y me comporto como un ciudadano responsable, entonces las apariencias van a coincidir con la esencia. La apariencia coincide con la esencia.
entonces va a haber satisfacción. Satisfacción para el actor que es idéntico a sí mismo. Pero también va a ser, digámoslo así, va a ser satisfactorio para la apariencia, que es lo que va a permitir el mensaje simbólico de ese señor o esa señorita es una ciudadana responsable. Conclusiones. La identidad social puede admitir una reducción a los valores y normas con que los individuos se identifican. En otras palabras, eres lo que valoras. Desde ese punto de vista, las razones de identidad ofrecen explicaciones intencionales de la conducta, tanto como de la racionalidad instrumental. Es decir, aprendes a vivir como has decidido vivir. La siguiente conclusión es que las razones de identidad y la racionalidad instrumental no son excluyentes. Es decir, el interés personal y las razones para ser de cierto modo no son excluyentes. Existen e interactúan en la vida cotidianamente y a nivel social. Luego, la acción individual revela a menudo el tipo de persona que se quiere ser. Entonces, digámoslo así, la identidad no solo expresa el presente, sino también que expresa el futuro de cada uno de los ciudadanos y de los ciudadanos en conjunto. Una vez escuché a un profesor de economía dar unas cifras negativas de la economía guatemalteca y yo le pregunté, estábamos en una universidad, no era la USAC. Le dije, profesor, entonces, ¿qué sugiere usted que hagamos? Y él me dijo fríamente, debiéramos de vender todo y después irnos todos de aquí. Estaba expresando sus valores del presente y del futuro. Y finalmente, la acción colectiva también puede estar atada a patrones de comportamiento que niegan la identidad recibida. Es decir, podría ser perfectamente que en un momento dado la acción colectiva desdiga los patrones adquiridos. ¿Cómo? Bueno, los movimientos por contrarrestar o los movimientos anticorrupción, los movimientos en contra del pacto de malditos, todo eso contradice la tradición autoritaria y hace fuerza por un nuevo patrón de comportamiento que es no ser corrupto, no utilizar las instituciones políticas para atacar a la ciudadanía, para expoliar el presupuesto público, para ser políticos responsables. Es un movimiento contrapolítico desde el punto de vista de los patrones autoritarios. La acción colectiva también puede ser eso, puede llegar a ser eso. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Quedo a su disposición para contestar sus preguntas o sus comentarios. Muchísimas gracias por su ponencia el día de hoy, doctor. Estamos muy agradecidos por, pues, tener la oportunidad de compartir y aprender de usted, ¿verdad? Hemos recopilado ahora unas preguntas que mi compañero David va a hacer el favor de leerlas. Entonces, David, por favor. Sí, un momento, permíteme, Sandra. Ahorita estamos recapitulando las preguntas. Espero que tengan café. Un momento, permítame. Quiero saludarte. Ok, la primera pregunta sería de parte de Juan Luis Acajabón.
Dice, ¿Guatemala realmente tiene y vive en democracia? Sí, no. Sí, no. Si tengo que hacer más amplia la respuesta, ¿me están escuchando? Sí, se le escucha. Ok. Si tengo que ampliar la respuesta es sí y no. Sí, porque tienen mecanismos democráticos. Es decir, la democracia como sistema funciona parcialmente. Y no porque la democracia como forma de vida no está asegurada. Hay más patrones autoritarios que democráticos. Bien, gracias, doctor. Hay otra pregunta, ven, que es de parte de Auricoin, que dice, usted mencionaba que el paradigma de la democracia tiene valores y la democracia como sistema tiene normas y reglas, pero que afectan la vida democrática de las personas. Mi pregunta es, ¿por qué los dos tipos de democracia afectan la vida del ciudadano? Porque la democracia tiene, digámoslo así, tiene un alimento. Lo voy a explicar así. La democracia se alimenta de las relaciones sociales. La democracia se alimenta de las relaciones sociales. Voy a poner un ejemplo. Si la gente no confía en la gente, la democracia se ve afectada. Según Latino Barómetro, consistentemente en los últimos 10 años, Guatemala dice que de 10 ciudadanos, solo 2 confían en sus vecinos. Los otros 8 no confían en los vecinos. Si los guatemaltecos no confían en sus vecinos, viven con temor, viven con sospecha, viven con duda. Entonces, nadie que vive en esas condiciones puede estar sano. No puede estar sano. Va a tener temor de dejar su casa sola. ¿Me explico? Entonces, efectivamente, los procedimientos afectan la vida cotidiana. Los principios de la gente, perdón, los principios de los políticos afectan la vida de la gente. El pacto de los corruptos afecta la vida de todo el mundo, porque además es un pacto antidemocrático, es ilegal, es inmoral. Eso afecta la vida de todos, obviamente. Por eso te digo, la democracia se alimenta, bien o mal, se alimenta de las relaciones sociales. Y si de cada 10 habitantes, perdón, de cada 10 ciudadanos, 8 desconfían, hay un problema de relaciones. Ok, muchas gracias, doctor. Ahorita vamos a ver las otras preguntas que tenemos acá. Hay otra de parte de Eduardo Chiltepico, que dice, ¿cómo podemos hablar de democracia si estamos cooptados por un sistema en el cual con dinero se compra la justicia? ¿Cómo podemos hablar de democracia si aquí no se eligen candidatos? Ellos eligen a sí mismos y a nosotros solo nos toca votar por el menos peor. Bueno, podemos hablar de democracia porque todavía no hay una dictadura. Podemos hablar de democracia porque los que estamos sentados acá relacionándonos creemos en la democracia. Porque lo que estamos sentados acá podemos tomar acciones para fortalecer la democracia, la conducta democrática y los procedimientos democráticos, haciendo presencia ciudadana frente a la política pública. Por eso podemos hablar de democracia, porque la democracia está en nosotros o no está en nosotros. Sí, agradezco su opinión, ¿verdad? Hay otra pregunta que tenemos acá que dice, ¿el control ciudadano es la auditoría social? El control ciudadano es más amplio que la auditoría social. La auditoría social es un tipo de control ciudadano.
pero el control ciudadano lo puede hacer usted todos los días. Usted puede hacer control ciudadano todos los días. Por ejemplo, cuando sale de su casa puede observar el estado de las aceras, el estado de las calles, el estado de los postes de luz, el estado de los puentes, el estado del charral en la esquina y los mareros que se meten a fumar crack ahí. Usted puede hacer control every day. Está en usted hacerlo o no hacerlo. Pero el control social es tan amplio como la vida de la gente. La auditoría es un mecanismo metodologizado de vigilar la política pública y las actividades de gobierno. El control social es más amplio que la auditoría. Ok, tenemos otra pregunta acá que dice, gracias por su comentario, doctor, su opinión. La pregunta dice, ¿cuáles son los desafíos de la democracia? El primer desafío es que el ciudadano o la ciudadanía, que cada uno de ustedes crea en el ciudadano que hay en ustedes. Ese es el primer desafío. Dejar de decir no podemos hacer nada. Esos hijos de tal no nos dejan hacer nada. El primer desafío es que cada ciudadano diga ya. El primer desafío es decir, me levanto y voy a hacer algo por mí mismo, por mi familia y por mi país. Ese es el primer desafío de la ciudadanía, perdón, de la democracia. El segundo desafío en Guatemala es organizar a la mayoría de la ciudadanía. Miren, amigos, amigas, sin organización, Guatemala no se salva. Sin organización no va a pasar nada. Nada. Solo injusticia va a haber y solo tristeza. Por esa razón hay que organizarse, porque la única forma de romper el pacto de corruptos es ingresando a la política, con gente sana, con propuestas sanas y con política pública de verdad. Ese es el segundo desafío. El tercer desafío son los partidos políticos, que es el instrumento para alcanzar el poder. Tenemos que o llenar los partidos de gente sana o crear partidos sanos. Ese es el tercero. Hasta ahí lo dejo. Ok, gracias por su opinión, doctor Douglas. Tenía el micrófono apagado, perdón. Bueno, con esto daríamos finalizado el taller del día de hoy. Les recordamos de que el link de la asistencia la vamos a estar pasando por el chat de WhatsApp. Entonces, si no están en el grupo, ahorita vamos a mandar el link al grupo en el chat de aquí de Zoom para que se puedan unir. Y pues les recomendamos también de que lean los documentos que hemos subido, realicen las tareas que vamos a subir. Bueno, es un formulario con preguntas y pues eso, más que todo, los esperamos en la siguiente sesión y gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. De parte de IRIPAS GTD y Grupo Rubelsi, les damos las gracias. Y aquí quedaremos. Y gracias, doctor Douglas, por su excelente ponencia, de verdad. Un gusto, hasta luego. Gracias. Entonces ahí estaríamos. Que tengan un buen día a todos y nos vemos el próximo sábado.